El siguiente bloque es más bien un compartir relacionado a una oración, o sea, es un proceso más de reflexión psicológica. Lo que vamos a hacer es tres fases. Vamos a hacer tres fases de una interacción entre nosotros que va a arrojar posiblemente algo de descubrimiento dentro de sí mismo. Entonces, la primera fase que voy a proponerles es que vamos a hablar entre nosotros de alguna forma, preguntando cosas al otro y el otro a uno, lo que quiera, con un objetivo. El objetivo es descubrirme en el otro. El objetivo es descubrirme en el otro. Esto tiene que ver con algo que es necesario ejercitar en el trabajo psicológico y es una lectura más allá de lo evidente de las cosas. Hay que aprender a leer psicológicamente. Voy a poner un ejemplo. Uno ve una noticia que dice asesinada tal persona en tal calle. ¿Hasta dónde logra uno leer psicológicamente esa noticia, ¿no? O me afecta inmediatamente y digo miedo, oh, qué terrible, ¿no? Identificación plena, ¿no? Oh, qué terrible. O logro ver que hay miedo a la muerte y que por eso están llenas las noticias de que asesinaron a tal, porque mueren millones de personas y no son noticia. Pero esa noticia justo está provocada. ¿Logro leer terrorismo o no? Sí, sí. ¿Logras identificar terrorismo? Totalmente. Listo. Manipulación, más que terrorismo, manipulación. Listo. Esa es otra lectura. Entonces, una sola noticia podría leerse de muchas maneras. Simplemente, esa noticia podría ser un ataque a una administración pública, perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una lectura más allá de la identificación. Todo texto tiene muchísimos niveles psicológicos. ¿Me explico? Entonces, cojan una noticia y esa noticia está ahí por algo. Primero, hay comercio. Obligatoriamente hay comercio. Segundo, hay un periodista que es una bola de egos igual que uno. Y uno de esos egos es que quiere informar. Y cree que es justo o injusto informar de ciertas cosas. Como su cristal psicológico es que la muerte es mala. Pues entonces pone noticias de que morir pues es malo. Entonces eso es el periódico, el periodista, el redactor, los dueños de la empresa, el impresor. O sea, hay un montón de psicologías que están participando y uno ni se la pilla para que esa noticia esté ahí. O sea, en otras palabras, toda noticia es el resultado de mentes manchadas y que vomitan dentro de uno y uno se la traga ese vómito. Sea noticia, película, el Sálvame, el Gran Hermano, los comerciales publicitarios, en fin. Entonces, mientras uno no aprenda a leer, o sea, a desmenuzar esto que les estoy diciendo de la lectura psicológica, es empezar a encender la vigilia frente a la información. ¿En qué cantidad de capas eso que me están diciendo? Bien, ¿no? Como discernir, empezar a discernir más eso que estoy captando. Porque uno está acostumbrado a tragarse la información de una forma y no tiene un mecanismo de lectura más profunda. Ahí vamos más o menos. Sé que va a tomar tiempo, pero tú ya te diste cuenta. Si uno es capaz de leer una noticia y darse cuenta, no me la trago, ¿no? O sea, ya no me la trago porque ya vi el miedo a la muerte, ya vi esto ya no me llega. Ahora viene la contradicción, porque entonces yo ya entro en el yo ya sé que sé, y eso es muy peligroso, ¿no? Listo, pero si ves ese otro, hay otra capa. Ya. Hay otra capa más allá. Siempre hay una capa más allá. Si logras superar la capa del miedo a la muerte, hay otra capa, ¿no? ¿La ves? Pues hay otra.
y otra, hasta que hay un momento en que uno ve la esencia de esa noticia en un solo vistazo, y esa esencia la siente en el corazón y dice, ah, inútil, Totalmente. pero no, ya, listo, con un solo vistazo, así. Entonces esa lectura psicológica sirve para no tragar entero cuando nos están vomitando, porque lo voy a decir así aunque suene un poco feo. Todas las personas vienen y nos vomitan encima todas sus canciones y sus dramas, sus lamentos, su sufrimiento y sus alegrías y sus éxitos y sus placeres, y vienen y lo ponen dentro de uno y uno se lo traga como si nada. O sea, eso es vivir en un estado de identificación continua. Me dijeron que qué frío está haciendo, uno entonces se acuerda del frío, ay, sí, qué frío está haciendo, igualado totalmente. Otra cosa sería, el otro está diciendo, qué frío está haciendo, yo qué leo ahí profundamente. ¿Qué puedo leer? Pues que el otro está viviendo en el estado cuerpo. Ya, el otro cree que es un cuerpo. Yo me miro entre mí mismo. ¿Y acaso yo soy un cuerpo? No. ¿Mi alma tiene frío en este instante? ¿Mi alma tiene frío? No. ¿Mi ser, mi esencia profunda tiene frío? ¿Puedo saberlo? De pronto ni puedo saberlo. Bueno, entonces lo que me está diciendo es irreal. Es irreal. Que el cuerpo puede sentir frío. Podría sentir frío. Pero si yo le doy tanta importancia a eso, ya me estoy igualando en una conversación totalmente subjetiva, superficial, que me va a meter en un rollo psicológico de hipnosis. Que el otro, quiéralo o no, es un agente Matrix que está buscando hipnotizarme, pero el otro no lo sabe. El otro no sabe que está buscando con su palabra hipnotizarme. O sea, un yo de la otra persona viene aquí a hablarme. ¿Viste tal noticia? O, ¿qué te pareció tal? O cosas tan tontas como, ¿y cómo te fue hoy? ¿Usted alguna vez ha detenido a preguntar? Todos los días. ¿Qué importancia tiene cómo me fue hoy? A mí, para la otra persona. O sea, ¿cuál es ese yo que quiere saber para sentirse bien o mal? ¿O qué? ¿Para alimentar su historia, su película? Entonces escribir un capítulo. Al otro le fue bien o mal y lo anota y ya. Entonces me lo saca. Es capaz, o sea, somos tan víctimas de las circunstancias que me preguntan cómo me fue y yo digo bien. Pero es una manera de conectar, intentar conectar con el otro, de empezar un diálogo. Mi trabajo es decirles que estamos dormidos, que somos unas máquinas y darles herramientas para tratar de despertar. Yo no les estoy diciendo que no interactúen, ni les estoy dando ninguna instrucción. Si ustedes se fijan, yo simplemente les estoy describiendo unos fenómenos. Que ustedes alcancen a ver si vamos a proteger ese fenómeno, o si sale algo dentro de uno y dice, no, pero no puede ser. Entonces, ¿qué le digo a mi esposa? Entonces no le puedo saludar. Eso es otro rollo. Yo le estoy diciendo algo, así lo voy a repetir de esta manera. El otro humano está absolutamente dormido y no lo sabe. Es una máquina de sufrir y de sentir placer mecánica. Yo también soy lo mismo, una máquina dormida. Pero en cada interacción, la psicología del otro necesariamente va a interactuar conmigo. Y me va a sacar de mí unos fenómenos psicológicos que si yo no estoy en vigilia, se van a comenzar a alimentar yo eso. Pero tienes que partir de la base, o por lo menos yo parto de la base, de que apenas estoy empezando en el primer nivel, o el primer curso, o el primer, no sé, apenas sé que no sé. Te entiendo y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos porque entiendo que tal vez esté expresando algo que puede ser muy radical, o puede sonar o interpretarse como muy radical, pero a medida que ustedes interactúen con las demás personas y logren leerle psicológicamente al otro qué es lo que está diciendo y qué provoca en mí, se va a revelar la cosa. Eso ya sí que soy más capaz. ¿Qué provoca en mí? Sí. Bien, listo. Eso es un avance. Pero fíjate, yo pienso que lo que estás señalando ahí, como dice Fernando, yo puedo ver, interpretar lo que me está pasando a mí cuando esa persona me dice algo. Pero si yo estoy intentando ver qué me quiere decir el otro, ya le estoy juzgando. Entonces, a mí eso no me parece bien, porque nunca vamos a saber qué es lo que el otro pretende con ello. No es juzgar. Jamás. No es juzgar, es leer más profundamente. Ya, pero al final,
yo no sé hacer eso. Te Entonces, entiendo. al final estaré juzgando, cuando me pongo a hablar con alguien, estaré juzgando a la otra persona y no lo quiero hacer. Eso es una etapa, si me das un momento te voy a explicar, porque el ejercicio que les puse es descubrirse en el otro. Me explico, me voy a explicar. Sale uno de la casa y la pareja o ese ser querido le dice, cuídate. Cuídate, ¿por qué? Porque yo le digo cuídate al otro. Porque tengo miedo de que le suceda. Ah, Pero tú sabes lo que te pasa a ti, pero no sabes lo que dice el otro. Pero ¿qué podría motivar que que yo le quiero diga? decirte te quiero, o sea, es lo que... Bueno, pero ¿no? listo. Vamos a Ya estoy juzgando. Vamos al hecho. El hecho irrefutable es que el otro está diciendo cuídate. Que tú alcanzas a leer, si tú alcanzaras a leer que yo diría cuídate si yo tengo miedo de que le pase algo al otro, entonces estoy descubriendo dentro de mí Ese miedo. ese fenómeno que el otro está expresando con esa palabra. Pero lo estoy descubriendo dentro de mí. O sea, el otro me está sirviendo ahí como espejo. Ahí sí me está sirviendo como espejo. El otro dice cuídate. Yo no como un robot digo, no, tranquilo. No, tranquilo. Ya, tranquilo. Imagínate que uno le dicen, cuídate. Y el otro, sí, tranquilo. Yo te escribo cuando llegue. ¿Por qué? ¿Por qué uno le dice, yo te escribo cuando llegue? O porque el otro pide, escríbeme cuando llegues. ¿Por qué? También puede ser por hacerte notar en el otro, ¿no? Es decir, de alguna manera ser vivo en la otra persona, como que sepa que tú, en cierta manera, estás ahí. Bueno, y si eso logras leer, pues eso hay que buscarlo dentro de uno. Sí, claro. Yo, ¿por qué le diría al otro, escríbeme cuando llegues? Pero ¿Por tienes que qué? buscar dentro de ti en cada fase, entonces, en cada interacción. Sí, en todo momento uno puede conocerse a sí mismo. Claro. Si uno no se conoce a sí mismo en cada instante, ¿cuándo se va a conocer? ¿Cuándo? O sea, tiene esos diálogos tan superficiales como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? No, bien, ¿y qué comiste? No, una lasaña y una cosa. ¿Y qué tal los hijos? No, súper bien. ¿Y tal? ¿Y qué vas a hacer? Un diálogo que ¿qué profundidad tiene? No tiene ninguna, pero que es la fuente, o sea, digamos, es el medio normal en el que nos desenvolvemos el 90% de la Se persona. llama la Además, hipnosis. se Es ha la hecho conexión también que te hace estar con el otro. echar mano al móvil, que decías ayer. Yo sé. Es echar mano al Yo móvil. les estoy descubriendo fenómenos. Yo les estoy tratando de apuntar a que pongan atención en fenómenos psicológicos que nos tienen dormidos. Efectivamente, cuando esto nos lo dicen a las criaturas que estamos dormidas en la caverna, los que estamos en la caverna decimos, no, pero entonces ¿cómo le hablo al otro, no? Pero si esto es lo normal. Pero es normal preguntarle al otro cómo está. Pues claro, es que lo normal pertenece al reino de la hipnosis. Ya. Todos los que estamos en la caverna hemos hecho unos contratos sociales con nosotros de lo que es normal. Claro, Y esos contratos sociales nos tienen en la hipnosis. claro. Al punto de que le pregunto cómo te fue y si me dice bien, se detiene ese diálogo ahí. ¿Por qué bien? ¿O por qué mal? No es capaz de decir, pero si de pronto que al otro le vaya mal puede ser tremendamente por un progreso para el otro genial, porque hoy con eso mal que le fue descubrió que no tiene poder, por ejemplo, ¿no? Ya, pero si recuerdas, no sé si fue en la vez pasada te dije que me preocupaban un poco las interacciones con tu mundo, o sea, no con el tuyo, con el mío, las interacciones con mi entorno. ¿Y qué es Porque eso? de alguna manera todo lo que tú dices, todo ese descubrimiento en el yo interno y contigo mismo, pues se produce. ¿Y qué es eso? ¿Qué es yo me preocupo? ¿Qué es? Obsérvalo, sí, obsérvalo. Claro. ¿Qué es? ¿Qué es yo me preocupo? Miedo. Listo, ya, ok, mira. Claro, no, sí. Yo observo miedo. Yo- ¿Y miedo a qué? Profundízalo un poco más. Yo sé que tengo miedo ¿A qué? a salir de mi zona de confort, Listo. directamente. ¿Pero miedo a qué? No, en Al ese agua caso. fría. En ese caso, al agua fría, listo. Sí, no, a todo lo que supone el móvil, el agua fría, el interruptor de la luz, o sea, no sé, el Miedo, minuto, ¿cierto? ¿En este momento estás pronunciando eso? ¿En este instante? No. Entonces,
Pero ¿Está ocurriendo? Entonces, ¿es verdad o es mentira? es que yo ya no puedo vivir como antes, de alguna manera. Ya me tienes aturdido. Hay una nube, pero ni siquiera has No, un renunciado. martillo, una nube con un martillo. Hay un martillo, pero no has renunciado al agua fría. No, No te ha dejado tu familia, no has tenido rollos. no. Entonces está basado en que el miedo. Pero he renunciado a la siesta, por ejemplo. Bueno, entonces el resultado que tengas. A lo que voy es que el miedo es una alarma que me dice algo dentro de mí con respecto a algo que no ha pasado. Ya. No ha pasado. ¿Y qué tal que ese trabajo interior, algo más elevado dentro de mí, fluye a través del verbo para el otro? O sea, si el otro se beneficia en esa limpieza interior. Si esto es un sacrificio para también el progreso del otro. Porque es que esto es el servicio, ¿no? O sea, si el alma está cada vez más limpia, el servicio con el otro es cada vez de mayor valor. Entiendo que puede ser muy difícil, que me pasa, ¿no? Me pasa con la esposa que a veces dice esas preguntas y a veces yo le devuelvo un porqué. Un porqué reflexivo, en mi caso. No hagan nada. No, me pregunta, ¿y cómo te fue? Y yo, ¿y por qué? ¿Por qué quieres saber? Solo es una pregunta. La otra mirará. Si la otra logra darse cuenta, pues sí, ese saber es una tontería, sinceramente. Ni me va ni me viene. Bueno. Y en este caso es un choque en el nivel en el que estamos, ¿no? Pero también puede ser interés. Pues claro que es un No interés. hace falta que sea miedo. Es un interés de saber. Claro, Sí, pero... porque estás interesado en ver que le haya ido bien, ¿entiendes? ¿Por No, qué? porque estás interesado... Sí, No, porque le desea lo mejor. Yo o tienes sea, es también que- canto del día, ya por casi le pregunto, ¿qué tal, cómo te ha ido? Claro, me interesa saber qué es lo que ha hecho, ¿por qué? Porque estoy intentando separada de ella y me gusta saber, porque ella sepa también que yo estoy presente, que Pausa, me un importa. momento. Pausa. Voy a anotar un momento. Me gusta saber. De mi película psicológica que tengo de mi vida, hay una criatura que se llama el hijo. Cuando llego a la tarde, en mi película psicológica me gustaría anotar el capítulo ese, en lo que me gusta saber, o sea, actualizar en mi película psicológica con información que me gusta, porque cuando el otro me dice que la pasó bien, a mí me da placer. Estoy describiendo No, aunque te cuente que lo que está es que mal. le fue mal. O sea, lo que quiero es, si yo me tiro 7 días, que ningún día le pregunto qué tal te ven, eso, el séptimo día me dice, me voy a vivir a Finlandia. Y esto porque me ha preguntado ninguno de estos días que ha ¿Y qué es pasado. eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Mira, ¿qué es No, eso? ahí no es miedo, simplemente es ignorancia. ¿No es Ignorancia, miedo? porque- no. Ella se va a ir y se va a ir y ya está, pero es, ¿Y qué pasa? no pasa nada. Pero es ignorancia ante una cosa que podía... ¿Que podías saber o no? Sí, porque no voy a querer saberlo. ¿Por qué? Porque me gusta estar con ella. Y si me tenerme sin verla años, pues Bueno. me gustaría pasar más tiempo con ella, por También puede ejemplo. tener una connotación de servir. No es todo tan... Cristian, que también puede tener una connotación de servir. Preguntas o quieres saber Listo. por si puede servir de ayuda. Les voy a decir, la respuesta está dentro de cada uno de nosotros. Claro. Yo estoy describiendo un fenómeno, porque lo descubrí dentro de mí y preguntarle al otro cómo está es absolutamente mecánico. Sí, eso también. Sí, en eso estamos de acuerdo. Hasta que uno no logra descubrir esa mecanicidad y hacer un mínimo cambio, les voy a proponer algo. Es, cada vez que vienen yo quiero saber cómo le fue, cambio y digo, bueno, ¿qué otra cosa podría salir de mí? Es, por ejemplo, ¿qué aprendiste hoy? Solo lo estoy cambiando. ¿Qué pasa? Sí, porque al final es el mismo. Bueno, pero que está, que el otro, ya no le estoy yendo, el otro que siempre recurría a narrar sus películas, que hasta le puede caer gordo, hasta puede ser pesado, el papá siempre le pregunta ¿cómo estás? Y uno ni se da cuenta. Papá siempre con la misma pregunta y el hijo, sí, bien. Y puede que te haya ido mal. Hasta está fingiendo porque le pesa decirle que la pasa mal, pero ya como la hija o el hijo sabe que causa dolor, entonces ya genera un mecanismo de protección y dice las cosas que incluso la mamá quiere saber o el papá quiere saber y uno ni se inmutó
¿Por qué? Porque desde que me actualice mi historia, yo ya voy al siguiente, ya, capítulo, me dijo que bien, ¿qué tal? Bueno, o sea, qué profundidad hay. Este diálogo que les estoy diciendo es absolutamente superficial y pertenece al ego, que ahorita no lo alcancemos a ver, ya, ni siquiera depende de mí, les estoy poniendo la atención en ese proceso. Si uno cambia la pregunta, incluso pide inspiración divina, bueno, Padre, ¿qué podría servirle a esta persona, a este ser querido? Y pide, y bueno, y genera un choque interior. Voy a decirle las cosas diferentes. ¿Qué me puedes enseñar hoy? Imagínense, yo no le voy a decir cómo te fue hoy, ¿no? ¿Qué me puedes enseñar hoy? Miren, ¿sí? Dentro del otro estoy llevándolo al otro, a que no me cante su película como está acostumbrado, sino tiene que ir a descubrir, ¿qué le puedo enseñar yo a mi papá hoy? Ya, lo envié a reflexionar. Es solo un ejemplo, yo no estoy diciendo que tiene que cambiar eso. Estoy cambiando un poquito el confort que me da la pregunta normal por obtener una respuesta normal. Simplemente estoy interrumpiendo el proceso mecánico. Progresivamente uno se da cuenta que es totalmente inoficioso preguntarle al otro cómo está, pero es que debe darse uno cuenta que simplemente está actualizando una historia fantasiosa en la imaginación de uno. Está escribiendo una historia. ¿Ya? ¿Le fue bien hoy? Ah, bueno, chuleado. Básicamente todos los días tenemos unas tareas por hacer y una de esas es: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Entonces, hola, bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tal? Bien, chuleado, ya, hoy cumplí. Me gusta. De tu observación, que me parece supremamente valiosa, porque no hay que observar el ego del otro, pero si uno puede hacer una lectura de que necesariamente, si el otro me dice cuídate, necesariamente ese verbo está manchado por algo. Que listo, que uno no logre interpretarlo claramente, pero uno sí puede saber a quién le diría uno cuídate, ¿no? Yo opino igual que, o sea, bueno, Y opino lo veo igual. como cariño. Veo la pero perspectiva no de veo ni siquiera ella. como miedo. Lo veo como cariño, o sea, que fíjate. Pero es una parte de su Sí, soy reflejo. madre y he sido hija toda la vida, o sea, que quiere decir que bueno. Bueno, es tu calificación. Claro. En mí descubrí que el miedo se disfraza de amor. En mí, no sé ustedes. En mí descubrí que el miedo se disfraza de amor, se disfraza de te amo, se disfraza de posesión, se disfraza de celos, se disfraza de violencia, se disfraza de un montón de disfraces, el falso amor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que descubrí que ese cuídate es, en otras palabras, ojalá que llegues bien porque me sentiría muy mal si te pasa algo en el camino. Cuídate porque quiero que llegues a ese destino bien y que me escribas y con eso yo puedo dormir, porque donde no me escribas hasta no puedo dormir esta noche. Yo le diría en esas palabras, ¿no? Podría ser, ¿no? Eso no significa que siempre sea, pero si yo le dijera a alguien eso, tal vez sí me saldría todo ese discurso si se lo dijera todo. Bueno, entonces, si el otro me dice cuídate y yo soy capaz de descubrir dentro de mí, bueno, me descubro en el otro, ¿no? O sea, me descubro es cuando yo he dicho cuídate y qué me provocaría a mí decirle cuídate al otro, como si el otro no estuviera en manos divinas también, ¿no? Como si del otro dependiera cuidarse. No sé si captan eso. Como si del otro dependiera cuidarse, como si el universo no está manejando todo rigurosamente a un nivel insospechado. Entonces yo le digo al otro que se cuide como si pudiera cuidarse. Hombre, algo sí se puede influir. Sí, somos, Pero yo creo que somos seres libres de alguna manera. sí, bueno, más o menos. Fantasiosamente libres, pero bueno. El otro humano podría irse por la calle oscura o por la calle iluminada. Podría coger coche, tren, taxi o irse caminando o en bici, ¿no? En todos los casos está viviendo su experiencia. A mí, mi ser querido, me gustaría que fuera en un coche seguro, ¿no? Protegido, asegurado, todo. A uno le gustaría. Pero el otro le da la gana irse en bicicleta y vivir su viaje y sentir el viento y decir, wow, es que me siento en bici, me siento vivo, en el coche no, encerrado, gas carbónico, no, bicicleta. Pero no, a mí
a mí que se vaya en coche, ¿no? Porque la bicicleta es peligrosa, ¿no? La bicicleta, coches... Lo discutiré y o sea, intentaré convencerle de su error. Intentaría... Y de mi propia... Y de que yo tengo razón, ¿no? De mi razón. Solo estoy simulando una posibilidad de una idea en la que uno descubre que sí, que no confía, que esa fantasía de confiar en Dios y en el universo es mentira. No está dispuesto a que las cosas pasen como tienen que pasar, ¿no? Yo quiero que pasen como yo quiero, como yo creo que están bien. ¿Y para qué? Para que no me provoquen dolor. Y miedo. Miedo está antes, ¿no? Miedo está antes del dolor, siempre. En el coche también hay accidentes. La gente se muere en el coche, se muere en el baño, se muere en la escalera, se muere con un dulce. Ahí tengo una anécdota mínima que si me dejas, Claro. te lo cuento. Hay un señor en el pueblo que, bueno, ya no hay, un militar de Fonsalida que estaba en todas las guerras que había habido y por haber, y en un permiso vino a Madrid, o sea, a Madrid no, a Fonsalida, y se trajo a la hija al médico porque tenía que verla a un especialista de lo que quiera que fuese. Entonces salió con la niña al retiro, porque el médico estaba enfrente y era un día de primavera, de sol precioso, además ha salido en el periódico, y cuando cruzó la calle y fue con la niña al retiro, se le cayó un árbol encima. Consiguió salvar a la niña, pero él se murió. O sea, había estado un militar en todas las guerras habidas y por haber, y le mata un árbol en el retiro un día de primavera. Ahí está el universo hablando, ¿no? Ahí está el universo claramente hablando y diciéndonos a todos: no es cuando ustedes quieren, pequeños. No, pequeños. Podrían estar haciendo cualquier cosa y no es cuando ustedes creen. Es cuando es. Mi padre dice que todos venimos con la fecha de caducidad puesta ya. Yo no hago nada más que mirarme la planta de los pies. ¿Y no te parece? Eso es que no pusieron buena tinta. Bueno, entonces el propósito de este ejercicio es descubrirse, en la primera etapa es descubrirse en el otro. Entonces, pues, cada uno pregunte lo que le dé la gana al otro, nos hacemos por parejas, después cambiamos de parejas y cada uno le pregunte lo que le dé la gana al otro y el otro conteste lo que le dé la gana, no importa. El asunto es que de eso que va a contestar, yo no voy a poner atención a ese, sino voy a descubrir, bueno, ¿qué de eso que estoy leyendo yo tengo? ¿Qué de eso que escucho yo tengo, no? Sí, por ejemplo, te le pregunto al otro, bueno, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? De verdad, sinceramente. Bueno, lo que más me gusta es comerme tortilla para nada. Bueno, listo. Y descubro dentro de mí Que la patata no. que la otra persona tiene una comida favorita, ¿no? Descubro que yo tengo una comida favorita. Ah, ¿sí o no? Ah, resulta que hay una comida favorita dentro de mí también. Entonces sí, eso del otro está dentro de mí. O cualquier pregunta, ¿cuál es el máximo miedo que tienes? O cuéntame la historia de tu vida. Escucho, pero me observo eso o lo observo dentro de mí. Yo tengo una historia de vida, se destaca lo doloroso, sí, se destaca lo alegre. Hay estas etapas, hay una etapa matrimonio, hay una etapa tal, sí, eso está dentro de mí. Ok, listo. Si quieren anotar, anoten para la otra etapa del ejercicio. ¿No? ¿Resiste? Bueno. Yo tengo acá. ¿Quieres un cuadro? Y hojas. Pero, vamos a ver. Aquí tengo yo un móvil. Si me voy de ahí fuera, lo que pretendía era escurrir el bulto. Se puede seguir por detrás, ¿no? O sea, que tengo que hacer deberes. Aquí tengo. Aquí tengo. Ya tengo. Ya estoy. ¿A alguien le falta ya? Para la vida. Pero tú y yo no. Entonces no cambien, Yo ya no. yo me hago cumpleaños. Sí. Pues. Descubrirme en el otro por 10 minutos. Bueno, Entiendo por qué. no sé, tú mismo. Como llevas lo de ir máquina, eso a intentar concretártelo más. Bueno, ¿Qué expectativa tienes
escribir el libro que está A ver, ¿quieres empezar con una pregunta? No, todavía no he empezado, pero... Bueno, pero es una tentativa de difusión. Bueno, Sí. ¿qué te falta por Hombre. hacer? Lo De las que me cosas hace más siempre has querido hacer impresión y te falta y las tienes que realizar.